Gracias, Alex. Un saludo, Alex. Agregamos ya mismo a Luca, que ya lo teníamos esperando. Hola, Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y tú? Todo bien, por suerte. Todo bien, contento. Me alegro. Estaba leyendo el título, Exprimiendo el valor de las funciones estadísticas en Power BI. ¿Querés contarnos Sí. qué son estas funciones estadísticas? Que sepan de qué se va a tratar la charla. Sí, bueno, menos mal que pudieron escuchar la charla de Alex para divertirse, entretenerse y sentirse bien. Ahora la cosa se vuelve un poco más compleja, pero un poco la idea de la charla es no sufrir con la estadística, porque a todos la estadística y la matemática probablemente nos hizo sufrir en algún punto de nuestras vidas, y tratar de conocer esas funciones estadísticas que existen en Power BI, que son sencillas de utilizar, y mostrar algunos pequeños casos de uso para empezar a acercar a la comunidad estas funciones que, si bien existen en Power BI, poco se dan a conocer en la mayoría de los blogs, los vídeos que tienen en YouTube y tal. No suelen comentarse mucho, así que bueno, la idea un poco es mostrarlas, mostrar qué se puede hacer y tratar de divulgar un poquito acerca de ellas. Pues cuando quieras compartir. Cuando quieras, Luca, puedes empezar a presentar. Perfecto. Damos paso a tu pantalla. Sí. Bien. Pues nada, estamos en hora, así que todo tuyo. Perfecto. Bueno, como les comentaba, un poco la sesión de hoy se trata de conocer acerca de las funciones estadísticas que están presentes en Power BI, sí, que también están distintas. Estas funciones están presentes en la mayoría de los software, como Excel o también Python o cualquier sistema que podamos utilizar para analizar datos. Vamos a tener presente este tipo de funciones. Un poco la idea es comentarlas, mostrar algunos casos de uso, cómo pueden usarse en la organización para sacar un poco más allá del tradicional valor que sacamos de los datos, de, bueno, cuáles son las ventas, el crecimiento, poder sacar algo más de información, sobre todo con la misma información, ¿sí? No con distintas fuentes de datos, sino que con la misma información que ya por lo general usted esté trabajando, como puede ser las ventas, poder empezar a hacer otro tipo de análisis. Primero que nada, y por supuesto, agradecer a todos nuestros sponsors, que la verdad que nos ayudan muchísimo patrocinando estos eventos, y sobre todo pedirles que, bueno, si pueden seguirlos en redes sociales y todo para ayudarlos a crecer un poco más a cada uno, sería genial, y desde ya agradecerles a cada uno de ellos. Como saben, es un poco el resumen de la gira, ¿sí? De donde estuvimos presentes en Alicante, en Barcelona, en Bilbao y Madrid, que si no han podido asistir, que sepan que el año que viene tienen la oportunidad de hacerlo. Y como comentaba Alex, quédense para al final del evento, que vamos a tener una gran cantidad de premios a repartir en el quiz final, ¿sí? Bueno, para comenzar la presentación, me presento rápidamente. Creo que lo más importante de lo que está en Power BI. Básicamente, participé en el evento de Alicante, por eso estoy aquí. Trabajo como Power BI Development Lead en Algori, una startup, y además soy profesor de Power BI en una universidad en Argentina, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a la parte más importante, y quería decirles una cosa. No se preocupen, va a salir todo bien en la sesión de hoy, pero una pequeña advertencia que vamos a tratar de evitarla, ¿sí? Existen distintos tipos de dolores de cabeza. El primero son las migrañas, que van a poder llegar a sentir un dolor aquí en la zona de la frente. Puede ser que también, si han estado trabajando todo el día, tengan un poco de tensión en la parte posterior. Probablemente, si ya han estado trabajando con Power BI durante todo este mes y todo este año y el año anterior, tengan un poco de estrés para saber cómo podemos hacer para terminar de calcular esa métrica que aún no podemos calcular. Y a partir de hoy, yo
como me gusta aportar a la comunidad, les voy a traer un nuevo dolor de cabeza que van a conocer, que es el de la estadística, ¿sí? Un poco la idea de la presentación es evitar este dolor de cabeza, no entrar en una profundidad de detalle de la estadística, ¿sí? Porque para eso hay un montón de personas que saben mucho más que yo sobre estadística, además como libros, y es un área enorme, pero sí poder traer los términos estadísticos que existen y cómo los podemos utilizar con las funciones que a día de hoy tenemos en Power BI, ¿sí? Así que tranquilos y tranquilas. Vamos a empezar increciendo. Primero que nada, vamos a hablar un poco de el promedio, ¿sí? Básicamente, el promedio es una medida de tendencia central que nos permite resumir una serie de valores en un único valor que conocemos como el promedio. Todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar de él, pero me gustaría empezar la presentación haciendo una distinción entre el promedio que solemos conocer y el promedio ponderado, lo cual nos puede dar algunas diferencias, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí he creado una tabla muy sencilla donde tenemos 6 tickets de nuestra organización, 6 facturas, ¿sí? Donde tenemos la cantidad de unidades compradas de nuestro producto y el precio al que se han vendido. Si ustedes se fijan bien, podemos ver que generalmente el precio es menor a 10 euros, ¿sí? Pero en el ticket 5 hemos vendido un producto que es más caro de lo normal, ¿sí? Entonces es más costoso, el cual tiene un precio de 20 euros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo utilizase la función tradicional de promedio, como vemos aquí, ¿sí? Average de mi columna de precio, ¿sí? Simplemente de mi columna de precio, voy a tener un valor que va a ser igual a la suma de esta columna dividido por la cantidad de filas, ¿sí? Que es 7,92. ¿Qué sucede? El promedio tiene un inconveniente, que es sensible a los valores extremos. Es decir, si yo tengo una serie de valores que están distribuidos de esta forma y luego hay un valor alejado de ellos, es muy sensible a esto, ¿sí? Existen otras medidas como la media, por ejemplo, que nos permiten trabajar con esto, pero algo que les quería comentar es que existe también lo que es el promedio ponderado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente nos permite conocer el promedio de un valor, como en este caso es el precio. ¿Cuál es el precio promedio que está pagando una persona por un producto nuestro? ¿Sí? Podemos calcular el promedio ponderado, ¿sí? Que es un valor en base a un peso que le podemos asignar a una ponderación. Es decir, si yo utilizo el promedio normal, a todos mis productos vendidos le doy el mismo peso, ¿sí? Que sería el mismo, ¿sí? Me da igual este valor que este. Pero, por ejemplo, yo podría utilizar la cantidad de unidades vendidas como peso para decir, bueno, el ticket 5 y el ticket 1, que tienen 200 y 100 unidades vendidas, van a tener un peso mucho mayor que el ticket 6, por ejemplo, que tiene 45. Y para esto, ¿sí? Fíjense cómo simplemente es una fórmula más sencilla, ¿sí? No es muy compleja. Simplemente lo que estoy diciendo es que itere, ¿sí? Realice la multiplicación de unidades por precio, unidades por precio, unidades por precio para cada una de las filas, ¿sí? Y luego lo dividimos por la cantidad total de unidades, que es el peso, y fíjense cómo ahora el resultado que obtengo es de 10,46. ¿Qué significa esto? Que ahora no solamente estoy calculando el precio promedio, sino que estoy calculando el precio promedio en base a cuántas unidades se han vendido. Es decir, si tengo un producto que se vende 1.000.000 de veces y uno que se vende 100 veces, voy a tener mucho más en cuenta al producto que se ha vendido mucho más que el otro. Esto nos permite, en distintas situaciones, decidir si tenemos que utilizar el promedio normal o el promedio ponderado en base a qué queramos medir, pero que puedan ver con este simple ejemplo cómo calcular el promedio simple o el promedio ponderado varía
en el resultado, ¿sí? No es lo mismo un precio promedio de 7,92 como de 10,46, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, ya que ambas medias son útiles, pero es interesante conocer las dos para poder compararlas y decidir cuál es la que más se ajusta a nuestro modelo de negocio, ¿sí? Luego, siguiente concepto que ahora ya se vuelve mucho más divertido porque lo vamos a poder aplicar a negocios cada vez más interesantes. Bien, vamos a ver un poco la probabilidad. Vamos a hablar de probabilidad, que básicamente es medir de forma numérica cuál es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Cualquiera sea ese evento. Básicamente existe la distribución de probabilidad que nos muestra cómo se distribuye la probabilidad entre todos los valores de una variable. Por ejemplo, fíjense que aquí nosotros tenemos un local de venta de autos donde podemos determinar cuál es la probabilidad de vender X cantidad de coches. Entonces, ¿qué sería la distribución de probabilidad? Bueno, que me diga cuál es la probabilidad de no vender coches, cuál es la probabilidad de que yo venda un coche, cuál es la probabilidad de que venda 2 coches, 3 coches, 4 coches, 5 coches. ¿Sí? Hay una forma, ¿sí?, de calcular esta probabilidad, que es la más sencilla de todas, ¿sí?, que es súper sencilla, que se llama frecuencia relativa, que simplemente es dividir la cantidad de días, en este caso, ¿sí? Yo he tenido en mi base de datos 300 días, tengo el día 1 vendí 4 coches, bien, el día 2 vendí 3 coches, y así sucesivamente por casi un año realicé este experimento, ¿sí? Que esto básicamente lo podemos obtener de nuestra tabla de ventas, ¿sí? No es una tabla nueva ni nada, nuestra tabla de ventas podemos obtener esta información. De los últimos 300 días, en 54 días no vendí ningún coche, en 117 vendí un coche, y así sucesivamente. Entonces, simplemente para calcular esta frecuencia relativa, lo único que hacemos es dividir este valor por el total y obtenemos esta frecuencia relativa, ¿sí? Que podemos conocer la probabilidad definido por la cantidad por este método que es súper sencillo, que se llama frecuencia relativa. Simplemente calculamos la cantidad de ocurrencias para toda mi tabla. Entonces, simplemente divido cada uno de los valores, 54 dividido 300, 117 dividido 300, 72 dividido 300, y así, y obtengo la probabilidad. En base a esto, ¿sí?, que este es un cálculo súper sencillo, yo puedo hacer algunos análisis interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado? ¿Qué significa esto? Que por lo general yo espero vender X cantidad, ¿sí? Esto significa que yo, por lo general, ¿sí?, en un día promedio, por decirlo de una manera, yo espero vender un coche y medio, ¿sí? Esto es mi valor esperado. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente, aquí van a ver que se pone un poco complejo, pero esta es la única fórmula compleja que van a ver, ¿sí? Esta es la única fórmula compleja que van a ver. Para resumirlo, estamos creando, ¿sí? ¿Sí? Estamos creando aquí la misma tabla que yo tengo hecha en Power BI. ¿Sí? Fíjense que he creado en DAX, ¿sí?, la misma tabla que tengo aquí. ¿Para qué? Para obtener este valor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero saber cuál es el valor esperado multiplicando estos valores, ¿sí? En base a eso me da el valor esperado y ahora yo puedo saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de vender más de 2 coches, acá podría poner de 3 coches, ¿sí? Entonces, esto simplemente lo que está haciendo, la estimación de mi venta, ¿sí? Fíjense que a 1 le está restando la probabilidad de ocurrencia, que es esta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de vender más de 3 coches? Bueno, sería 4 más 1, que sería igual a 5. ¿Cuál es la probabilidad de vender
más de 2 coches, simplemente estoy sumando 14 más 4, 18, más 1, 19. Entonces, de esta forma, yo puedo conocer cuál es la probabilidad de vender más de X cantidad de coches de esta forma sencilla. Miren cómo alguien que tiene que tomar una decisión, por ejemplo, decir cuánto personal necesito, pone el número y calcula. Hay un 19% de probabilidades de vender 2 coches. Entonces, simplemente quizás con una sola persona en la tienda puedo estar bien. Que ya luego esto se puede adaptar para en temporada alta, en temporada baja, o en verano o en invierno. Podemos utilizar cualquiera de otro tipo de filtros, pero básicamente nosotros ya podemos empezar a generar este tipo de herramientas para un usuario que no necesariamente tiene que conocer acerca de código o en profundidad de estadística para que pueda llegar a conocer, por ejemplo, cuál es la probabilidad de vender X cantidad de coches, ¿sí? Dentro de la probabilidad, ¿sí? Aquí vimos que esto era o se denominaba frecuencia relativa. Existen otro tipo de distribuciones que se usan para algunos casos en específico, ¿sí? Entonces, es como las herramientas. No todas las herramientas sirven para lo mismo, por eso existen múltiples herramientas. Bueno, existen distintos tipos de distribuciones de probabilidad para distintas situaciones en las que podemos trabajar. Una de ellas es la distribución de Poisson, ¿sí? Que básicamente se usa para calcular la probabilidad de un cierto número de ocurrencias en un intervalo de tiempo o espacio. Por ejemplo, cuántos clientes van a llegar en una hora a mi sucursal o cuántas fallas en la carretera pueden ocurrir en un kilómetro de tubería, ¿sí? Entonces, nos permite saber la probabilidad de un número de ocurrencias, como por ejemplo cuántos clientes van a llegar en un periodo de tiempo, en un día, en una hora, en una semana a nuestra tienda. En base a esto, podemos hacer algo sencillo como esto, ¿sí? Imagínense que aquí tenemos cuál es la probabilidad de que venga una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Es una tabla muy, muy sencilla, ¿sí? Entonces, lo que sabemos nosotros, en base a nuestra tabla de ventas, que hicimos el promedio, sabemos que en promedio, en 15 minutos, llegan 10 personas a nuestra página web, ¿sí? Nosotros sabemos que cada 15 minutos, ¿sí? Llegan 10 personas a nuestra página web, a nuestra tienda, ¿sí? Se puede aplicar a cualquier sector. Vamos a suponer que estamos dentro del sector retail, dentro de una tienda de ropas, que es algo mucho más sencillo de entender. Entonces, en 15 minutos llegan 10 personas a nuestra tienda. Cada 15 minutos, en promedio, suelen llegar 10 personas. Entonces, si se fijan, la distribución de Poisson suelen tener esta distribución o suelen verse así. Hay mucha más probabilidad que la cantidad de personas esté cerca del promedio, ¿sí? Y a medida que aumenta ese número, disminuye la probabilidad, ¿sí? Va a ser muy extraño que lleguen 10.000 personas en 15 minutos, básicamente. Entonces, en base a esto, ya estas funciones lo hacen todo por nosotros. Fíjense, ¿sí? Utilizamos nuestra primera función estadística que vamos a ver en el día de hoy, que se llama Poisson.dist, ¿sí? Esto nos va a permitir calcular la probabilidad de un valor. Por ejemplo, yo le digo que me calcule el valor seleccionado de personas, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o el que sea. Me pide que le indique cuál es mi promedio. Aquí yo lo he puesto a mano, pero obviamente podría ser una métrica DAX, ¿sí? Y luego, ¿sí? Me pide si quiere que sea acumulado o no. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo para la persona 10 que sea acumulado, me va a sumar la probabilidad de la persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, de esta forma, miren qué sencillo, yo le digo de la distribución de Poisson, porque yo sé que esto es cantidad de personas en un intervalo de tiempo, ¿sí? El promedio en el intervalo es 10, entonces dime la distribución de Poisson. Simplemente con el promedio, yo ya puedo calcular la distribución de Poisson. Entonces veo que, por ejemplo, hay un 9% de probabilidades que vengan 7 personas,
en 15 minutos. ¿Qué pasaría si yo cambio el parámetro de false a true? Ahora fíjense que es acumulado, es decir, 23 más 5, 28, y así sucesivamente se va acumulando el valor hasta en algún punto llegar a 1, ¿correcto? Entonces podemos crear una fórmula que nos diga cuánto personal necesito, ¿sí? Vamos a suponer que una persona puede atender a 3 clientes en 15 minutos. Este dato obviamente lo podríamos obtener con funciones estadísticas, pero para simplificar el caso, simplemente vamos a decir que dividamos la cantidad de personas dividido 3 para saber cuántos personal voy a necesitar. Y acá puedo saber que en el 85% de los días, ¿sí?, voy a necesitar por lo menos 4 personas. Entonces, directamente miren aquí como una función estadística, ¿sí?, donde el valor que podemos obtener, necesitamos saber de estadística para entenderlo, básicamente. Lo puedo transformar a un valor que lo pueda entender una persona, ¿sí?, que no tiene el conocimiento más profundo de estadística. Entonces, aquí yo puedo transformar las funciones estadísticas a esto y decir que, bueno, que hay un 12%, un 58% de probabilidades que necesitemos por lo menos 3 personas, ¿sí? Entonces, el manager de la tienda sabe qué cantidad de personal necesita en la tienda. Esto podríamos filtrarlo por día de la semana, por ejemplo, qué personal mínimo necesita un sábado, un lunes, un jueves y así sucesivamente, ¿sí? Luego tenemos otra distribución que es la más común o la que más suele utilizarse, divulgarse, que probablemente la hayan visto, ¿sí?, que es la distribución normal. Esto se utiliza para trabajar con variables continuas, por ejemplo, el peso de algo, la cantidad de venta, la cantidad de unidades vendidas o cualquier otro tipo de variable numérica continua como esta, ¿sí? En esta distribución existe una particularidad o algo que podemos utilizar a nuestro favor que dice que en el 68% de los datos van a estar a una desviación estándar de la media. ¿Qué significa esto? La media es el promedio y una desviación estándar básicamente es un valor numérico que nos dice qué tan dispersos o no están nuestros datos. Es fácil de calcular, pero nos dice que el 68% va a estar a una desviación, el 95% a 2 desviaciones y el 99% a 3 desviaciones. Por ejemplo, si la media fuese 10 y la desviación estándar fuese 2, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 12,5? Y acá algo a tener en cuenta, si aquí esto fuese 12,5, ¿sí?, y nosotros decimos que sea menor a 12,5, va a poder ser, ¿sí? Imaginémonos que aquí tenemos 12,5, lo que nos interesa es saber cuál es la probabilidad de que suceda todo esto que está aquí, ¿sí?, todo lo que sea menor a 12,5. Si tomas solamente 12,5, el valor sería muy pequeño porque como trabajamos con variables continuas, puede ser cualquier valor. 12,5, 12,499, 12,4488, puede ser miles de valores. Entonces, aquí, fíjense que esto es súper sencillo. Recién era Poisson.dist y ahora Power BI nos dice, no, acá es norm.dist, ¿sí? Fíjense que se repite el mismo patrón o la misma sintaxis a lo largo de todas las funciones estadísticas que tenemos en Power BI. Por ejemplo, lo que nos pide, ¿a qué valor queremos calcularle la probabilidad? 12,5. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? Y si queremos que sea acumulado o no. Como les decía, generalmente vamos a colocar verdadero porque siempre buscamos una probabilidad dentro del área. ¿Cuál es la probabilidad que sea mayor a X valor, que sea menor a X valor, que esté entre un valor A y un valor B, ¿sí? Y directamente aquí nos dice que en base a estos valores hay un 89% de probabilidad que X sea menor que 12,5. Automáticamente podemos saber esto. Y me van a decir, Luca,
Pero ¿para qué usamos este 89,4? Bien. Vamos a ver un pequeño demostración en un segundo, porque ahora le voy a mostrar que, por ejemplo, si fuese al revés, ¿sí? Si yo quisiese saber que sea mayor a 12,5, lo que voy a hacer es algo al revés, inverso. A 1 le voy a quitar todo lo que es menor a 12,5, por ende, me va a dar todo lo que es mayor a 12,5. ¿Sí? Esta es la forma de saber cómo calcular la probabilidad de que sea mayor a determinado valor, en este caso 12,5. Y si quiero saber cuál es la probabilidad de que esté entre dos valores, la forma de calcularlo es esto, ¿sí? Calculamos la probabilidad del valor mayor, en este caso 12,5, y le restamos el valor menor, que sería 6, ¿sí? Esto simplemente es un tecnicismo, pero lo que me importa a mí es este caso. Somos una empresa que fabrica neumáticos, ¿sí? Hemos creado un nuevo modelo para el año 2023 y queremos testearlo y establecer una garantía, ¿sí? Entonces, pedimos a una persona que empiecen con un coche, le coloquen los neumáticos, den y los utilicen y nos diga cuándo se termina o se agota ese neumático. La primera persona que testea estos neumáticos nos dice, ok, a mí me duraron 6.114 kilómetros. Bien, lo anotamos. Segunda persona, 7.169. Ok, lo anotamos, ¿sí? Así, esto lo repetimos. Si no me equivoco, aquí hay 1.000 testeos, si no me equivoco. Entonces, probamos los neumáticos, anotamos cuánto duran. Probamos los neumáticos, anotamos cuánto duran. Y aquí podemos ver una distribución. Si se fijan, esta distribución de mis datos es similar a esta, ¿sí? Una distribución normal. Entonces podemos ver cuánta cantidad de neumáticos cayeron en el rango de 10.000 a 11.000, cuántos en el rango de 11.000 a 12.000, cuántos en el rango de 12.000 a 13.000 y así sucesivamente. Entonces, acá puedo ver que si bien tengo algunos neumáticos que duran mucho, duran más de 25.000 kilómetros, también tengo algunos neumáticos que duran menos de 10.000. Pero por lo general, los neumáticos suelen durar en estos rangos de valores, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto dura un neumático en promedio? Bueno, ya sabemos que podemos utilizar average y decir, bueno, duración, average, bien. Aquí, como son todos muestras, a todos les doy el mismo valor. No necesito darle ningún peso, todos tienen el mismo peso, son parte de una muestra. Entonces, average, duración de neumáticos, podemos decir que en teoría este nuevo modelo dura 18.000 kilómetros, ¿sí? ¿Cuál es la desviación estándar? Básicamente es una métrica que nos permite saber qué tan distribuido es esta distribución. Es decir, ¿están todos juntos en un mismo lugar o son datos que están más dispersos? Simplemente traduce esa diferencia, si están juntos o dispersos, a un valor numérico, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjense, esto es estándar, deviation, tenemos desviación estándar, punto S significa que es sample, ¿sí? Una muestra, o punto P sería si tenemos la población. Es decir, si testeo todos mis neumáticos, que sería la población, no tendría neumáticos para vender. Entonces, a una muestra pruebo esos y el resto los vendo, ¿sí? Entonces, desviación estándar, punto S de la columna. Sencillo, ya me da el valor. Entonces, me dice que tengo una desviación estándar de 3.400 kilómetros. Vimos al principio que decía que el 68% de nuestros datos estaban a una desviación estándar de la media, es decir, el 68% de nuestros datos van a estar 18.000 más 3.400 y 18.000 menos 3.400. Entre esos dos valores van a estar nuestros, el 68% de los datos. Y fijémonos acá que si yo coloco una desviación estándar, me dice que el 68% de mis neumáticos van a estar entre 14.500 y 21.400. Si yo coloco a dos desviaciones estándar,
fíjense cómo se puede ver esto. El 95% de mis neumáticos, ¿sí? Fíjense, entre el límite superior y el inferior, van a estar entre 11.000 kilómetros y 25.000, casi 25.000 kilómetros. Y a 3 desviaciones estándar, vamos a ver que está el 99% de los datos que van a estar entre 7.700 y 28.000. Pero, ¿qué es lo más interesante de todo esto? ¿Sí? Que bueno, viéndolo del punto del lado de que tengo que comprar neumático para el coche, no es tan interesante lo que les voy a mostrar, pero si tuviese una empresa, perdón que no sé por qué se me cayó la cámara. Bien, ahí me veo mejor, creo. Si tuviese una empresa que vende neumáticos, esta presentación me interesa, sí, pero desde el punto de vista del consumidor no me interesa tanto. Pero bueno, vamos a verlo. Acá yo puedo saber, por ejemplo, puedo utilizar funciones que existen en Power BI que se llaman inversas. Es decir, lo que usualmente nosotros hacemos en las funciones es darle un valor 12,5 y me da la probabilidad de mayor, de menor, del punto exacto, etc. Pero ¿qué pasa si yo le pido que le doy una probabilidad? Entonces me tiene que dar el número. Entonces miren, aquí, en esta métrica, ¿sí? Nosotros norm dist, ¿sí? Ahora podemos obtener, ¿sí? La cantidad de valores, ¿sí? Que queremos para este valor. Entonces yo le digo, ¿cuántos neumáticos van a durar más que 20.000 kilómetros? Y esta función me dice 20.000 kilómetros, promedio de neumáticos, la métrica que hice, average de la columna, desviación estándar de la columna, true para que sea acumulado, entonces 1 menos todo lo que está abajo de 20.000 me va a decir que solamente el 28% de mis neumáticos van a durar más que 20.000 kilómetros. Sí, estoy usando what if para estos parámetros. Sí. Estoy usando aquí en Modeling los parámetros de Power BI. Entonces, yo sé que el 28% de mis neumáticos van a durar más que 20.000 kilómetros. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta pregunta? ¿Hasta cuántos kilómetros debe cubrir la garantía para tener que pagar solamente el X% de mi producción? Por ejemplo, yo quiero decir que la garantía sale 300 euros y tengo X cantidad de dinero, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, solamente quiero cubrir el 10% con mi garantía y solamente quiero cubrir el 10% de los neumáticos que yo produzca, sea cual sea la cantidad. Ok. Si tú quieres solamente cubrir el 10% de los neumáticos, tienes que establecer una garantía que cubra, ¿sí? Hasta 22.426 kilómetros, ¿sí? Si el neumático, ahora yo puedo saber, con esta función que se llama norm.inversa, en vez de distribución, le pido inversa. Simplemente le pido la probabilidad, le digo la probabilidad que yo quiero, 1 menos el valor va a ser el 90%, ¿sí? Yo quiero que el 90% no lo cubra la garantía, solamente quiero pagar por el 10%, promedio, desviación estándar, entonces yo sé que si solamente quiero pagar garantía como empresa al 10% de los neumáticos que produzca, tengo que poner una garantía superior a 22.000 kilómetros, 22.426 para ser precisos. De esta forma, por ejemplo, una empresa puede hacer este tipo de cálculos. Súper sencillo, ¿sí? Porque es simplemente una métrica DAX, norm.inversa, promedio y desviación estándar. Con 3 métricas DAX ya pueden saber esto. Simplemente con testear sus productos. Luego, vamos a los dos últimos puntos que nos quedan. Hay otro tipo de distribuciones, ¿sí? Hay otro tipo de distribución de probabilidad que se llama exponencial. Esta distribución se usa cuando queremos analizar variables de tipo intervalo. Es decir, por ejemplo, cuánto tiempo me lleva a realizar una tarea, cuánto va a durar la batería de un teléfono
móvil, por ejemplo, este tipo de distribución se utiliza para saber la probabilidad de esto. Se llama de esta forma ya que crece o decrece exponencialmente, y vamos a suponer, para este caso, que somos una empresa logística y queremos conocer los tiempos de carga de los vehículos de reparto. Es decir, si yo conozco la probabilidad de que tarde en rellenar un vehículo X cantidad de minutos, yo puedo saber o planificar que a mi depósito llegue X cantidad de camiones al día siguiente o en la semana siguiente. Entonces, simplemente aquí, el promedio del tiempo de carga, ¿sí? Aquí tengo una tabla con los tiempos de carga del último año. Entonces, calculo el promedio y me dice que en promedio tardo 14 minutos en cargar un camión, ¿sí? Entonces, 15 minutos es lo que tardo yo en cargar un camión. Para la función exponencial, uno de los parámetros que nos pide es lambda. No necesitamos entender qué es, simplemente es un valor que se utiliza para esta función estadística y siempre se va a calcular como 1 dividido el promedio de tiempo de carga, ¿sí? Entonces, calculamos lambda y ahora fíjense cómo puedo calcular esta probabilidad de tiempo de carga con el mismo parámetro. Nombre de la distribución, en este caso exponencial, punto dist, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué valor quiero calcular la probabilidad? Bueno, el del tiempo de carga de aquí. ¿Cuál es lambda? Aquí lo tienes, 1 dividido mi promedio. Y true se coloca porque queremos el valor acumulado, ¿sí? Luca, ¿por qué no usas el valor que no es acumulado? Bueno, aquí lo tengo. Esto no se utiliza porque en este tipo de funciones de valores continuos, ¿sí? Porque estamos hablando, por ejemplo, de minutos. Puede ser 12 minutos y un segundo, 12 minutos y 2 segundos, 12 minutos y 3 segundos, y así eternamente. Entonces, la probabilidad de que exactamente sea 12 minutos, 1 segundo y 14 décimas es muy baja, ¿sí? Entonces, usamos el valor acumulado porque si tarda 12 minutos, también tardó 11, también tardó 10, 9 y 8, y así sucesivamente. Entonces, nosotros usamos siempre, o en este tipo de funciones como normal o exponencial, tendemos a usar generalmente true, ¿sí? Y fíjense que aquí tengo, aquí no acumulado, vean que no es representativo, no me aporta nada de valor, pero si lo uso acumulado sí, que sería esta columna, que es la que me interesa. Y fíjense que, por ejemplo, hay un 80% de probabilidades de que me tarde 24 minutos o menos, ¿sí? Entonces, esto me permite saber cuáles son los rangos de tiempo que yo tardo en rellenar y no rellenar un camión para poder hacer escenarios. ¿Qué pasa si trabajamos, mañana tenemos suerte y trabajamos durante el tiempo promedio? Pero ¿qué pasaría si yo trabajase un poco más lento mañana y me tardase 22 minutos? Bueno, podríamos hacer los cálculos, 22 por 14,7, lo tenemos, ¿sí? Entonces, podríamos empezar a utilizar este tipo de funciones estadísticas para poder calcular y analizar distintas situaciones que ocurren en nuestra empresa. Está en Monteflor. Quería avisar que quedan 4 minutos más o menos. Perfecto, bien. La mejor parte para el final, no hablo más de estadística, pero existen algunos modelos matemáticos para calcular algún tipo de situación empresarial. En este caso yo les voy a mostrar uno que se llama modelos de inventario. Existen miles de versiones de este modelo matemático. Yo les voy a mostrar la más sencilla de todas, ¿sí? Pero que sepan que existen miles de versiones más complejas, con distintos tipos de situaciones, con distintos tipos de restricciones y tal. Bien, en el sector de retail la gestión de inventarios es muy importante. Por ejemplo, qué cantidad tengo que comprar de X producto, cuándo lo tengo que comprar. Y para esto se generó el modelo EOQ, ¿sí? O cantidad económica de pedido, ¿sí? Que básicamente utiliza una demanda constante, o sea,
más o menos tiene en cuenta que vamos a tener siempre la misma demanda. Existen modelos con demanda que no es constante, ¿sí? Por ejemplo, somos una empresa que vende cerveza, ¿sí? Y estas son las ventas de nuestras últimas 10 semanas. Tenemos cuándo fue el costo promedio de comprar esa cerveza y cuáles fueron las ventas de las últimas 10 semanas, ¿sí? Esto lo tenemos en cualquier tabla de venta, ¿sí? Tabla de venta y tabla de compra las tenemos, así que esto lo podemos calcular. Dato por semana también lo podemos hacer con nuestra tabla calendario. Entonces, ¿cuál es el promedio de venta? En este caso lo hicimos simple, el promedio de la venta de unidades, cuántas unidades vendí, ¿sí? ¿Cuál es el promedio del costo? ¿Sí? En general vendo 1995 unidades y me cuestan 7,5 la compra y mi demanda anual, ¿sí? Sería el promedio por 52. De esta forma tengo la demanda anual de mis cervezas. Simplemente con estos valores, promedio de venta, promedio de costo y demanda anual, yo puedo generar este modelo, ¿sí? Entonces, promedio de ventas de cervezas, lo vimos. El promedio. ¿Cuánto me cuestan en promedio comprar esas cervezas? 7,5. ¿Cuál es mi demanda anual? La venta de cada una de las semanas por 52, que son las semanas del año. Si fuese por día, 365. Si fuese por meses, por 12. ¿Cuál es el costo de ordenar? Sí, este valor lo he colocado a mano, puse 32 euros. Básicamente, ¿cuánto es el costo de tener que llamar al proveedor, arreglar, coordinar, etcétera? Puse 32 euros. ¿Cuántos días laborales tengo en el año? ¿Sí? Esto simplemente cuántos días mi empresa funciona en el año. Esto lo sabe cada una de las organizaciones. No es un dato súper complejo de obtener. Costo de retención, básicamente esto se sabe también en cualquier empresa, que cuánto de lo que yo pago, de estos 7,5 euros, cuánto tengo que gastar además en mantenerlo dentro de mi inventario. Y desde que yo llamo al proveedor y le digo que necesito más cerveza, ¿cuántos días tarda en traérmela? Tarda 2 días. A partir de esto, simplemente ejecutando estas fórmulas, ¿sí? Que esta fórmula es siempre la misma, ¿sí? Es una función matemática que siempre es la misma. Entonces, sin importar el valor de aquí dentro de las métricas, me va a calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que cada vez que yo llame al proveedor, le tengo que pedir 1.877 cervezas. Que lo tengo que llamar al proveedor cuando yo vea en el depósito que me quedan 798. Que en el año voy a tener que hacer 55 pedidos y que además en promedio lo voy a tener que llamar cada 4 o 5 días a mi proveedor. Directamente con el promedio de venta, el costo y la demanda anual, yo puedo saber que cada vez que llame al proveedor tengo que pedirle X cantidad, que además cuándo tengo que hacer la llamada y cuántos días o pedidos voy a tener que llamar en todo el año, ¿sí? Esto es un método matemático que se utiliza dentro de la organización. El objetivo de mostrarlo es que sepan que existen métodos matemáticos y que las funciones estadísticas se utilizan para poder resolver distintos problemas de negocio, ¿sí? Y esto no es algo que esté inventado desde hoy, esto está inventado desde la Segunda Guerra Mundial. Así que no se preocupen, que todo existe y todo está disponible, se puede aprender y sobre todo es muy, muy, muy fácil de aplicar en Power BI. Así que bueno, agradecerles y espero que les haya gustado. Estuvo buenísima, yo la verdad que estaba muy atenta porque muchas de las fórmulas no las conocía o no las había usado nunca. Y bueno, las preguntas la verdad es que las fuiste contestando ahí. Veía que leías preguntas y contestabas en vivo, así que creo que no queda ninguna pregunta sin responder. Me pareció muy claro, más que nada, no solo la explicación de la fórmula, sino hacerlo con ejemplos, porque enseguida era como, a veces lo más difícil en DAX no es la fórmula, sino bueno, Sí. cuándo lo aplico, dónde usarlo, o por ahí ideas de, bueno, si me encuentro con este caso, puedo llegar a hacer no solo el promedio, ¿no? El típico average que hacemos, sino también hay otro tipo de estadísticas, que si bien en el chat había mucho amante de R o de Python, es cierto que no todos, yo no utilizo R, por ejemplo, y sí que me parece útil tener estas herramientas para que cuando hay alguna duda o algún requerimiento estadístico lo podamos resolver, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que
R, Python, Power BI, vamos a depender también de quién va a ser el usuario que lo use. Yo con Power BI, como vieron, yo le podía poner, bueno, ¿qué pasa si quiero vender más de 2 coches, 3 coches y el usuario rápidamente lo puede hacer? Quizás en Python lo puedo hacer para mí, no me costaría nada, quizás es más sencillo que en Power BI, pero después si se lo quiero dar al dueño de la empresa, probablemente ahí sí tenga interfaz que me diga, me saltaron 10.000 errores cuando estaba tratando de instalar Python y yo voy a tener que ayudarlo. Entonces, también creo que no solamente la herramienta es para quien tiene que crear las cosas, sino sobre todo también para quien las tiene que usar. Bueno, Totalmente. pues, sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque al final cada uno nos agarramos a la herramienta con la que más nos sentimos y más dominamos. Y sobre todo en el área de IT, muchas veces metemos una complejidad innecesaria en ciertos escenarios que luego pues tiene sus consecuencias. Entonces hay que balancear en el uso desde el punto de vista de negocio que se le va a dar y cuál es la solución que mejor encaja ahí. Unas veces será R, otras será Python, será la que más cómodo te sientas, pero en muchos escenarios con todo esto y dominando los contextos de evaluación, porque estas formulitas son muy sencillas, pero las medidas base que hay por debajo y todo lo que conlleva, ojo con los resultados que os pueden dar. Tal cual.